Quiero compartir un pequeño testimonio con ustedes, hermanos. Hace poco más de 50 años, escuchen, hace poco más de 50 años, yo debería haber muerto. El doctor Cepeda, de aquí de Ensenada, me desahució, hermanos, y dijo: mañana este joven no amanece. Pero les voy a decir algo, hubo un hombre que le pasó lo que la viuda, mis hermanos, de la que nos hablaba el licenciado Monteverde hace 8 días. Ese hombre renunció a todo lo que tenía. ¿Para qué? Para que yo me pudiera salvar, hermanos. Y ese hombre fue el hermano Spiri. Fue el hermano Spiri. Dios lo usó a él, hermanos, para que se me dieran todos los tratamientos necesarios en un hospital privado, caro. Pero él lo dio todo. No le importó perder todo para que yo pudiera vivir. Y por eso, hermanos, yo estoy tan agradecido con Dios y con el hermano Spiri. Y quiero decirles y aclararles que yo no vengo a competir con el hermano Spiri. Yo no vengo a querer reemplazar al hermano Spiri. Yo no vengo, hermanos, a querer opacar al hermano Spiri. Mi intención, y lo digo delante de mi Dios, es respaldarlo, es apoyarlo, es ayudarlo en todo lo que yo pueda para darle gracias a Dios por su vida y por su ministerio. Entonces, hermanos, cuenten conmigo en todo lo que sea necesario, pero siempre con esa aclaración. Yo soy un apoyo para el pastor, que es el hermano Spiri Solís. Ese es mi testimonio, hermanos. Y ahora, la predicación. He intitulado a la predicación "Los muros caen". Los muros caen, tal como lo estuvieron cantando los muchachos del grupo. Los muros caen. Todos recordamos cómo el pueblo de Israel salió poderosamente de Egipto, mis hermanos, hacia la tierra prometida. Pero por varias circunstancias, Moisés, que era el líder del pueblo, hermanos, que lo sacó poderosamente de Egipto, hermanos, no pudo entrar a la tierra prometida. Y Dios llamó a un nuevo líder, Josué. Josué fue el encargado, hermanos, de liderar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Por fin llegó el día de iniciar la conquista de la tierra prometida. Los israelitas estaban listos y avanzaron hacia Jericó, donde se encontraron una ciudad amurallada y herméticamente cerrada. Muchas veces nosotros, al iniciar la conquista de nuevas almas para Cristo, nos vamos a encontrar con circunstancias muy parecidas, lo que seguramente nos desanimará. Pero entonces debemos recordar que tenemos un Dios experto en derribar toda clase de muros y entender que para que los muros sean derribados se necesita tomar varias acciones, sin las cuales los muros jamás caerán.
Dios desea que trabajemos a su manera y no a la nuestra. Y mientras no lo entendamos, no podremos presenciar sus grandes proezas. En primer lugar, mis hermanos, se necesita seguir los métodos de Dios para que los muros caigan. Se necesita seguir los métodos de Dios. Cualquier estratega militar del tiempo de Josué que hubiera pensado en cómo atacar una ciudad amurallada, hubiera decidido alguno de los siguientes métodos. 1. Sitiar la ciudad hasta que se acabaran los víveres y el agua. 2. Librar los muros con escaleras. 3. Quemar las puertas de la ciudad. 4. Lanzar proyectiles encendidos desde afuera con catapultas para obligar a los enemigos a abrir y a salir. Atacar con flechas a los soldados subidos alrededor del muro. Derribar las puertas con grandes troncos, etc. Pero nuestro Dios pensó muy diferente. Nuestro Dios pensó muy diferente. Ahí en Josué capítulo 6, versículos 1 al 5, la palabra dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esto nos enseña que las instrucciones divinas siempre serán diferentes. La Biblia dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Las instrucciones divinas muchas veces nos parecerán ilógicas, pero son las mejores. Las instrucciones divinas requieren de fe. Cuando tú le creas a Dios, entonces tendrás la victoria. En Hebreos 11, del 1 al 11 y del 17 al 34 leemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos al 30, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, necesitamos creerle a Dios, tener fe en lo que dice y hacer las cosas a su manera, no a la nuestra, para que los muros caigan. Se necesita, en segundo lugar, la obediencia total del siervo de Dios. Josué no cuestionó a Dios, Josué obedeció a Dios. Josué organizó al pueblo siguiendo las instrucciones de Jehová. Vean ustedes, Josué 6, del 6 al 7, al 8 dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. O sea, que Josué hizo todo exactamente como Dios se lo ordenó. Josué mandó el arca en medio del pueblo. Versículo 9 dice: y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Aquí aprendemos que a Dios le gusta ser el centro de todo lo que hacemos. En Sofonías 3:17 dice la Biblia: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Josué dio instrucciones claras. Dice el versículo 10: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz,
ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Josué, mis hermanos, obedeció a Dios paso por paso, detalle por detalle. El primer día, dice el versículo 11, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. El segundo día, versículos 12 al 14, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. El tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día, versículo 14, dice, y de esta manera hicieron durante 6 días. Los soldados de Jericó solo veían un desfile silencioso de los escuadrones de Israel cada día. Escuchaban el sonido de los shofares, veían pasar el arca del pacto y se preguntarían, ¿qué está pasando? El séptimo día, todo fue diferente. Josué 6:15, y hubo acciones diferentes, 7 vueltas en lugar de una. Versículo 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Hubo gritos después del séptimo sonar de los shofares. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Como decían los muchachos, gritos de júbilo. Empezaron a gritar, hermanos, todos los hijos de Israel, los que iban enfrente, los que iban en la retaguardia, todos empezaron a gritar, hermanos. Dice el versículo 17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. La instrucción, hermanos, también incluyó no tomar nada de la ciudad, pues fue declarado anatema, es decir, maldito. Versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Otra instrucción fue juntar la plata, el oro, el bronce y el hierro para ser consagrados a Dios y pasar al tesoro de Jehová. Versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro
sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Se necesita seguir todas las instrucciones del Señor. Pero también se necesita no solamente, hermanos, la obediencia total del líder, pero también la sujeción incondicional del pueblo. La sujeción incondicional del pueblo para que los muros caigan, hermano. Siguieron al pie de la letra las instrucciones. Nadie dijo, pero ¿por qué vamos a dar tantas vueltas? ¿Por qué no podemos ni hablar ni decir nada? Tenemos que ir ahí marchando en silencio. Nadie dijo nada, hermano. Todos los miembros del pueblo obedecieron a su líder. Siguieron al pie de la letra las instrucciones. Versículos 20 y 21 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Cumplieron su palabra dada a Rahab la ramera. Versículos 22 y 23. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Destruyeron todo, menos lo indicado: los utensilios de plata, oro, bronce y hierro. Versículo 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Rahab, su familia y sus pertenencias también, como ya vimos, fueron salvados. Versículo 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Oh, hermanos, todos los pastores soñamos con una congregación así. Nadie se opuso ni dijo nada. Todos hicieron exactamente lo que Josué les había indicado. Se necesita, mis hermanos, seguir continuamente la dirección de Dios. Josué profetizó. El versículo 26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Profecía que se cumplió muchos años después, en el tiempo del rey Acab. En Primero de Reyes 16:30
30 al 34 leemos: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vean ustedes, hermanos, lo que es la palabra de nuestro Dios. La presencia y dirección de Dios sobre la vida de Josué se hizo patente en toda la tierra. Versículo 27 dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Debe haber sido sorprendente para los israelitas la forma como los muros de Jericó cayeron. En verdad, ellos nunca se imaginaron la efectividad del método divino, pero sin duda entendieron que la mejor forma de triunfar era simple y sencillamente obedecer las instrucciones de Dios. El Señor espera que también nosotros lo entendamos. Si obedecemos, triunfaremos. Si desobedecemos o simplemente ignoramos lo que Dios nos pide, tendremos que experimentar una y muchas derrotas. Por eso yo siempre he dicho, hermanos, el hombre busca métodos. Dios busca hombres y mujeres que le obedezcan. Hermanos, el pueblo obedeció, Josué obedeció y triunfaron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para triunfar, hermanos? Exactamente lo mismo. Que el Señor me los bendiga. Amados hermanos. Quiero terminar el testimonio del pastor Corte con el que inició. Ese año todavía estaba en el seminario. Él vino a trabajar con el coro de aquí de La Nueva, con la hermana García todavía, en aquel entonces. Fueron a un campamento, tomó agua contaminada, fue lo que enfermó. Y a mí me regresaron mi income tax, era el regreso que era para pagar el año del seminario. Cuando vine, encontré que estaba enfermo. Y exactamente lo que me había dado el gobierno era lo que se necesitaba para él. Y yo lo di, hermano. Cuando regresé a Estados Unidos, me dijo la abuela de mi hija,
Y ahora, ¿cómo vas a pagar el seminario? Y ya no tienes nada. Y hermanos, pues Dios usó a una iglesia en Long Beach, California, y me dio el doble de lo que yo le di al pastor Corte para pagar el seminario. Hermano, cuando nosotros obedecemos, el amarnos unos a otros, Dios provee. ¿Sí? Dios provee. Hermano, la única ofensa que tú y yo le podemos hacer a Dios es lo que un hombre hace a una mujer honesta. Dudar. Y lo único que Dios no soporta de su pueblo es que duden. ¿Sí? Que dudemos. Yo estuve orando por mi hija Keila mucho tiempo. Y así como le pedí, hermanos, Dios trajo a mi hija Keila. Así al pie de la letra. Porque yo aprendí, hermanos, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Para cuántos de ustedes, hermanos, el venir a la casa de Dios cada domingo es un dilema? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Sí? Es un dilema, hermanos. Y sabes, mientras que tú no te resuelvas a decir, y yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y dice en otra parte, hermanos, más vale un día, no adentro, en los patios de la casa de mi Dios, que 1000 fuera de ellos en las regiones de maldad. ¿Cuántos de tus hijos andan en las regiones de maldad y no están en la casa de Jehová? Y hermano, es bien importante que entendamos esto. O tú obedeces como dice ahí, hermano, y tus muros van a empezar a caer. Pero si tú quieres condicionar a Dios como Naamán, saldrá el profeta, orará por mí y voy a sanar. No, hermano, lo mandaron al arroyo. El arroyo de aquí representaba, hermanos, el río Jordán. Entonces, hermanos, Dios nos habla a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y nos ha hablado, obedece. ¿Sabéis estas cosas? Juan 13:17. ¿Sabéis estas cosas? Bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, hermanos, queremos ser dichosos, queremos ser felices, empecemos a obedecer. Casados, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Casadas, sujétate a tu marido en todo. En todo. Déjenme decirle, hermanos, que hay suegras que son muy metiches. ¿Sabe cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Estorbo. ¿Y sabe cómo se dice suegra en chino? Linchenla. Hermano, hay suegras que son capaces de desbaratar el hogar de sus hijos, de sus hijas o sus hijos. ¿Sí? Y yo le digo a los casados, cuando tú te casaste, mochaste el ombligo en 3 aspectos: psicológicamente, físicamente y espiritualmente. Ya no estás atado a tu mamá, a tu papá. Ahora estás atado a tu esposo y a tu esposa. Pero todavía hay padres, hermanos, que tienen una presión sobre los hijos como ustedes no tienen idea. Si tú estás en esa condición, hermano, escucha a Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán. Así que ni papá ni mamá en el matrimonio caben. Eres tú y Dios, y tu nueva familia. Y Dios quiere que seamos libres. Y simplemente, hermanos, tenemos que obedecer.
Gracias. Hermano, quédese ahí tantito. Pues pónganse de pie, hermanos, y